Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. Dividen el día y la noche en 24 horas, dedicando 6 horas al trabajo, 3 por la mañana, al final de las cuales van a comer. Tienen una siesta de 2 horas después de la comida y una vez descansados vuelven al trabajo por otras 3 horas, que terminan con la cena. A las 8 se retiran a dormir durante 8 horas y en los intervalos de comer, cenar y dormir, cada uno emplea su tiempo con lo que mejor cuadra con su libre albedrío. La mayor parte de estas horas libres las dedican a los estudios literarios, ya que es costumbre que haya lecciones públicas antes del amanecer, a las que por obligación asisten aquellos encargados y escogidos para cuidar del estudio. Además de estos, concurren voluntariamente gente de todo estado, tanto hombres como mujeres, a oír a los disertantes, cada uno según sus aficiones y según su profesión. Estos tiempos libres, si alguno lo quiere emplear en su profesión, lo que les ocurre a muchos, a todos los que su temperamento no les inclina a cosas de estudio, no se les prohíbe, antes bien se les alaba por la utilidad que reportan a la República. Después de la cena tienen una hora de recreo, que en verano transcurren en los jardines y en invierno en las grandes salas que se emplean como comedores colectivos, donde se oye música o se hace tertulia. Hoy está Valentina Viego en Lecturas Compartidas. Buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué leímos? Leímos un fragmento, una partecita de Utopía, que es un libro de Tomás Moro, que fue publicado hace muchísimo tiempo, muchísimos siglos atrás, en 1516. Y Utopía es un libro que da nombre o que imagina la vida en una isla ficticia, donde Moro imagina muchas cosas y propone muchas cosas, pero una de las cosas más interesantes que a mí me parece que es actual y que se ha venido debatiendo ahora es la posibilidad de trabajar menos horas. Tremendamente actual lo que propones a partir de esta lectura. Yo no sé si se está discutiendo bien todo esto. Bien sería cuáles son las condiciones de posibilidad para una u otra cosa. O sea, para el proyecto ultraliberal, ultraderechista, ultraneoliberal que plantea trabajen hasta morirse y todo depende de ustedes, hasta un proyecto que sería controlar a través del Estado, reducir cantidad de horas, pero es de una enorme actualidad. Pero vos acudiste a Tomás Moro para plantearlo. Uno no necesariamente uno comparte todo lo que está dicho en Utopía, ¿no? Porque está pensado en una sociedad completamente diferente a la actual. Claro. Pero ya en ese momento, Moro imaginaba la posibilidad de trabajar menos horas. Él lo argumentaba desde la posibilidad de que, en ese momento, estamos hablando del 1500, sí, había una gran cantidad de población que no trabajaba, básicamente la nobleza. Y él pensaba, si la nobleza trabajara, no necesitaríamos trabajar tantas horas. Hoy en día, la nobleza sigue existiendo, pero no es en ese punto, no es en ese aspecto donde uno podría reducir las horas de trabajo, sino esencialmente porque hay muchas cosas que hoy llevan menos tiempo por la tecnología, ¿no? Sí. La productividad que ha permitido que hoy se haga más o menos la misma cantidad de cosas o más incluso con menos horas de trabajo. Entonces, a partir de ahí es que gran parte de las regulaciones y gran parte de las reformas legales ha tenido lugar precisamente porque la propia jornada de trabajo se ha reducido, ha sido menos intensa que hace unos años atrás, que hace bastantes años atrás. Entonces, eso habilita la discusión. Y de hecho, en varios países, sin ir muy lejos, Chile aprobó hace menos de un mes una reforma que lleva a 40 horas la jornada laboral, ¿no? Estamos hablando de un país que no viene de una constitución socialista ni nada por el estilo, más allá de los cambios de los últimos, viene una tradición más bien de lo que instaló el pinochetismo, digamos. Sí. Sin embargo, varios países
De hecho, bueno, un poco los que dieron el puntapié inicial en reducir la jornada de trabajo fue Europa, Alemania, en la década del 80 y parte del 90, donde ahí hubo una primer oleada, más allá de la primera oleada, ¿no?, de reducción de la jornada laboral, que fue una conquista en realidad, la conquista de las 8 horas, a partir de 1919 en adelante. Pero las más recientes, digamos, las podemos ubicar en los 90, y ahí hubo varios países de Europa que llevaron la jornada laboral a 40 horas, 40 horas por semana. Jornadas que venían de algo más parecido a Argentina, 48, 45 horas. Ahí hay como un primer momento de los últimos 30 años, 20 y pico de años hasta ahora. Sin embargo, los resultados no fueron tal cual se esperaba, ¿no? Ajá. Por un lado, los sindicatos planteaban que la reducción de las horas de trabajo era un reclamo, ¿no?, también de los sindicatos, de las organizaciones gremiales, que eso iba a dar lugar a un reparto de las horas de trabajo. Sí. Los empresarios, por otro lado, decían lo contrario. Si hay que trabajar, digamos, si las personas trabajan menos, pero se les paga lo mismo, esto es un aumento en términos reales del salario, y entonces vamos a estar menos dispuestos a contratar y vamos a reducir el empleo. Sí. Entonces, había como visiones encontradas de eso, pero ninguno de los dos resultados se confirmó. Ni tanto que aumentó el empleo, como proponían los líderes sindicales, ni tampoco se redujo el desempleo. En realidad el impacto sobre el empleo fue nulo. Y ahí viene, uno dice, ¿pero qué pasó acá? ¿Cuál fue cómo se explica esto? Y en realidad lo que ocurrió en Europa es que en el momento en que se empiezan a aplicar esas reformas laborales, se aplicaron también otro tipo de reformas laborales, entre ellas, por ejemplo, la reducción del pago de horas extra. Al punto que, por ejemplo, en Francia el pago de horas extra es del 12%. En Argentina estamos hablando de las horas extras se remuneran 50% por arriba, o si es fines de semana o feriados, 100. El 100%. En Francia es el 12%. Claro. En Irlanda es 0%. Cero. O sea, se le paga el mismo valor. Claro. Y es optativo. Alguna empresa que quiere pagar más es optativo, pero no está obligado el empleador a pagar una bonificación por la hora extra. Y así en varios países. En otros países, incluso Francia, se redujeron los aportes patronales como compensación. Cuando uno empieza a mirar, entonces, claro, se redujo la jornada laboral, pero eso fue una, entre comillas, concesión Para hacer esto otro. para hacer una flexibilización tremenda. Hoy Europa tiene uno de los mercados de trabajo más flexibilizados que hay, y uno entiende por qué ahí no hubo un impacto sobre el empleo. En realidad podría haber habido un impacto sobre el empleo, como proponían o como auguraban los sindicatos, pero en realidad el impacto sobre el empleo, en todo caso, lo redujo el impacto negativo que tenía la flexibilización. La flexibilización aumentó los niveles de desocupación y aumentó los niveles de subocupación. Algo que en Argentina se está empezando a ver, ya hace varios años que estamos viendo que el principal problema de Argentina no es la desocupación, el desempleo, sino la subocupación. Claro. Gente que trabaja pocas horas y que claramente no subsiste con eso. Sí, sumado hoy a que empleos incluso registrados están con salarios de pobreza o bajo línea de pobreza. Exacto. Entonces, ahí también ocurrió, bueno, en varios países de Europa se registró que las personas que tenían trabajo full time empezaban a trabajar más horas de este límite de 40. Y esto era por esto, porque los salarios eran tan bajos que necesitaban trabajar horas de más, horas extra, pero claro, las horas extra para las empresas allá salen menos, se bonifican menos que lo que salen acá. Entonces, la discusión de la jornada o la duración de la jornada laboral tiene que poner el punto ahí, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar no solamente con la jornada laboral, sino cuidar muy bien qué es lo que va a pasar con las horas extra? Si las horas extras se empiezan a remunerar al mismo nivel o si se baja la compensación, en ese caso, bueno, hay que tener cuidado porque puede ser que este tipo de reducciones no tenga impacto sobre los niveles de empleo. Estamos compartiendo lecturas con Valentina Viego.
Conviene poner la atención en esto porque para no llamarse engaño, porque uno podría imaginarse que con solamente 6 horas de trabajo diario no podrán producirse los bienes cuyo uso es indispensable, lo cual está muy lejos de suceder en este tiempo. No solamente basta, sino que sobra para obtener en abundancia las cosas necesarias para la vida y aún las superfluas. En los países en que casi todas las mujeres, que son la mitad del pueblo, no trabajan y los hombres se dan al reposo, además del gran número de sacerdotes y religiosos que no producen nada con sus manos, ni los señores ricos y herederos, a los que el vulgo llama nobles y caballeros, incluyéndose en esta cuenta a toda la caterva de los que sirven a estos últimos de espadachines y truhanes, y a los mendigos, hallaréis que son muchos los que no producen nada, y entre los que trabajan hay gran parte que no se ocupan en cosas necesarias. Si los pocos que trabajan se aplicaran todos en los menesteres necesarios a la vida humana, sin duda que bajarían los precios de las cosas. La vida resultaría mucho más fácil, y si se juntaran a estos todos los que viven en el ocio y en la holganza y se ocuparan en trabajos provechosos para todos, contando con que los artífices de las manufacturas de lujo y los holgazanes consumen cada uno tanto como 2 oficiales de trabajos útiles y necesarios, aquellas 6 horas diarias bastarían y sobrarían para estar abastecidos abundantemente de todas las cosas necesarias para la vida y su comodidad, incluso para los deleites verdaderos y naturales. Las instituciones del Estado persiguen el siguiente fin: que los ciudadanos estén exentos del trabajo corporal el mayor tiempo posible y puedan dedicarse al libre cultivo de su inteligencia, por considerar que en esto detriba la felicidad de la vida. Estamos compartiendo lecturas con Valentina Biego, en este caso de Utopía de Tomás Moro, distintos fragmentos que ha seleccionado. Me ha sorprendido realmente el texto por justamente lo vivaz, incluso en los términos que lo planteaba. En aquel siglo ya había cositas que dicen, se podría organizar la economía de otro modo. Pienso en 2 o 3 cosas para conversar con lo que vos también nos proponés que conversamos, pero otra vez hilarlo libremente. Por un lado uno puede creer que hay buena fe en quien profesa el liberalismo económico. Es decir, que alguien que efectivamente por formación, por experiencias de vida, por oponerse a totalitarismos del siglo XX, experiencias estatistas que han centralizado, prefieran el liberalismo, crean en la libre competencia, en la libertad, bueno, con matices. Esto por un lado. Después están quienes prefieren la intervención del Estado con todos los matices existentes. Y quien no se dedica a la actividad económica, al estudio de la economía, en un punto debe preguntarse, es como la pregunta filosófica de si existe la verdad, ¿no? Digamos, pero no habrá alguien que tenga razón, es decir, algún lugar por donde ir. Y a esto se le suma que estamos pensando la economía en un país, en un continente que tiene su historia, brevísima, pero su historia al fin, o por lo menos contada desde Occidente, y que tiene actores concretos, un empresariado que no es el empresariado sueco o estadounidense, o bueno, además en un mundo global decir esto ya es antiguo, pero de todas maneras los actores que juegan, uno ha afirmado no son verdaderos liberales, en el sentido de que no arriesgan para ganar, terminan muy vinculados al Estado que los banca, bueno, una serie de cosas. Después el mundo laboral tiene sus complejidades en cuanto a quienes dirigen el movimiento obrero, no solo en la actualidad, sino hace mucho tiempo. Entonces, toda esta ensalada, cuando uno, en este debate que vos traes sobre el empleo, uno dice, bueno, alguna cosa para hacer que esté bien debe haber, algún camino que esté bien quiere decir que funcione en términos económicos concretos. Lo que uno no sabe es si es posibilidad de un acuerdo, y en esto, además de la economía, el viejo término economía política, digamos, es necesario un acuerdo o que un sector prime sobre otro en el ejercicio de cómo se dirime la cuestión política.
Y entonces yo pienso, a partir de esto tan rico que propones, si, digamos, al laburante de a pie, a que está aceptando la precarización porque no ve otra, al que dice, bueno, ya probamos con el Estado, vamos con el liberalismo, y así. ¿Qué desde el estudio de la economía, desde quienes han estudiado y estudian, se puede responder? Es amplísima la pregunta, sí, pero es porque es complejo el sistema actual y a través de el momento actual, y a través de lo que trajiste me parece interesante hacerla así de abierta, para que vos vayas por donde quieras. Bueno, mira, como primer punto, a mí me parece que es un poco creer que hay una solución capaz de poder conformar a todos, digamos, poder arreglar y dejar más o menos bien, como una especie de negociación, ¿no? Bueno, yo cedo un poco y vos otro poco, y a los dos nos va mejor. A veces eso es, como planteaba Moro, utópico, en el sentido de que no existe. O sea, utopía significa también un no lugar. No es no solamente un lugar mejor, sino también a veces se puede interpretar como un no lugar, ¿no? Y eso quiere decir que, bueno, que no se puede hacer nada. O sea que, bueno, si no hay posibilidad de acuerdo, o si el acuerdo que uno puede gestar siempre va a perjudicar a alguna parte y no nos va a dejar bien acomodados, ¿no se puede hacer nada? No, la respuesta es no. Se puede hacer algo, pero hay que tener en cuenta que eso no es duradero. O sea, una conquista como la de 1919, ¿no? La de las 8 horas, las 8, el triple 8, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación o de ocio. Eso fue una conquista. Ahora, ¿eso fue duradero? Bueno, duró bastante, pero se fue perdiendo, y se fue perdiendo básicamente por la acción de gobiernos dictatoriales, por el dominio de esos gobiernos, pero también por la desorganización de las propias organizaciones obreras, ¿no? Entonces, un factor que hay que tener en cuenta es que la organización de los obreros puede conquistar cosas, la organización de los trabajadores puede conquistar mejoras, y que tiene que estar permanentemente alerta por eso. Y que no siempre estas concesiones que vienen de arriba, como este último movimiento de los años 90, era un reclamo de los sindicatos, pero no era una cosa que estaba en primer lugar. Había otras cosas que estaban, pero bueno, era dentro de todo, ¿no? Dentro de las cosas, de las reivindicaciones que uno pone en el papel, estaba, pero no estaba en primer lugar. Sin embargo, se dio esa concesión para hacer pasar otro tipo de flexibilizaciones, y a eso hay que estar alerta. A eso es que hay que estar alerta, porque por ahí una mejora puede implicar un empeoramiento de otras cosas. Ahora, en los últimos años, quizá un par de años antes del 2020, antes de la pandemia, apareció una campaña que se llama la campaña por los 4 días. Es una campaña que propone llevar la semana laboral a 4 días, y que se está aplicando en pilotos en varios empresas y países, entre ellos en Corrientes. El municipio de Corrientes aprobó la semana pasada llevar la semana laboral a 4 días. Que es interesante, porque bueno, uno puede decir, bueno, no tenemos 4 días de trabajo y 3 de descanso, pero en muchos lugares, esto es una campaña que ahora está siendo apoyada por una ONG de unos empresarios neozelandeses, y que tuvo un piloto tremendo en Reino Unido. Muchas empresas aceptaron voluntariamente llevarla a 4 días, pero en algunos lugares donde se está llevando adelante, esos 4 días implican llevar la jornada de 40 horas a 4 días. O sea, son los vivos bárbaros. Claro, entonces no son son menos días laborales, pero cada día es en promedio más trabajo. Entonces, eso por un lado tampoco, por ejemplo, para mujeres, ¿no? Mujeres que tenemos niñas y niños a cargo y que nos tenemos que hacer cargo de las tareas de cuidado. Muchas veces conseguimos con nuestros compañeros que sea repartido, pero no es la situación, claro, no es la situación general, no solamente con niñas, sino con adultos mayores, padres, abuelos a los que hay que cuidar, o sea, todo lo que es tarea de cuidado que hoy no está remunerado, eso no sirve, o sea, no tiene impacto, no le significa una mejora para ese colectivo.
En otros países... Se va a dedicar a dormir los 3 días por estar... Exactamente, por estar agobiada los otros 4. Sí, sí. En otros países donde sí efectivamente se mantuvo la jornada diaria y se llevó a 4 días, se habilitaron, por ejemplo, lo que se denomina banco de horas. Sí. El banco de horas es algo que ya se había planteado en la reforma fallida del 2017 de Macri, no sé si la recordás, sí. Jornada que pasó a la historia, bueno, por varios hechos. Pero el banco de horas implica que hoy puedo trabajar menos horas, pero si la empresa, el empleador lo requiere, yo puedo venir la semana que viene y hacer horas de más, porque, no sé, hay que cerrar balances, hay que hacer inventarios, eso lleva un tiempo extra y entonces tenemos que trabajar más horas. Bueno, yo los puedo compensar. Uh-huh. Entonces... sí, ese es un tema que incluso parecería adecuado para algún tipo de empleo, porque no siempre es constante la cantidad de trabajo que hay, digamos. Claro. Entonces, aparece como atractivo, porque uno puede flexibilizar, pero en realidad la semana que toca trabajar horas extra o horas de más, toca. No hay posibilidad de elegir. Entonces, eso también complica mucho la planificación. La organización de la vida familiar no es igual si yo sé que tengo un horario fijo a que si el horario, lo puedo ir manejando. Entonces, ese tipo de arreglos que a veces se presentan como atractivos, por detrás no son tan atractivos. Lo cual no significa que no hay que hacer nada. Hay que, digamos, sirve una jornada de 4 días, o sea, una semana laboral de 4 días. Pero con menos horas. Pero claro, hay que establecer condiciones. Estamos compartiendo lecturas con Valentina Viego. Claro, también proponías el tema de la inteligencia artificial y su impacto en este debate como uno de los temas de conversación de hoy, o sea, el efecto sobre el empleo que puede tener. Hay toda ahora una actuación en los medios, sobre difusión, sobre cosas que no son ni tan nuevas ni que no vienen de la nada, digamos. Entonces parece que inmediatamente nos van a reemplazar y nos van a reemplazar a los seres humanos, digo. Y aparece esto de, pero en el siglo XX también se decía que la máquina iba a reemplazar. ¿Cuál es tu mirada sobre la inteligencia artificial en este contexto? A mí me parece más una propaganda del empresariado, una especie de amenaza ahí que ponen, que lo constatable. Puede ser, sí. La verdad que es todo muy fresco, digamos, si bien hace cosas que se vienen usando hace mucho tiempo, por ejemplo, los traductores en línea, que eso es una inteligencia artificial y hace años que están, pero, digamos, es difícil saber qué impacto va a tener en otro tipo de actividades. Por supuesto, me parece que, digamos, ahí está mezclado. Hay muchas tareas que se pueden llegar a reemplazar, pero claro, como esta inteligencia artificial está basada en cosas, en definitiva, cosas registradas, ¿no? Porque va y busca como una especie de base de datos gigante y tómalo como lo que es más mencionado. Hay poco margen para la innovación. Si una empresa necesitara una respuesta más novedosa, no la encontraría en una inteligencia artificial. Ahí la creatividad en el trabajo humano sigue siendo irreemplazable. Ahí sigue siendo irreemplazable, eso seguro. Pero bueno, en otras áreas puede ser que que haya algún tipo de sustitución. Es posible. Ahora, primer punto, hay que oponerse, vamos a suponer que reemplace, mucho, poco o algo, ¿no? Algo de trabajo reemplace. ¿Hay que oponerse a eso? Me parece que no. Me parece que, digamos, si reemplaza, el problema no es que reemplace, el problema es ¿qué hacemos? Digamos, ¿cómo se llegó a esa inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es más que trabajo. Exacto. Sí. Es trabajo. Entonces, si es trabajo, si es fruto de la inteligencia humana que desarrolló esa propia capacidad de automatización de un determinado proceso, bueno, hay que repartir los frutos de eso. O sea, no necesariamente puede implicar que estemos peor. Vamos a estar peor si efectivamente dejamos que eso efectivamente no solamente sustituya, sino que disminuya salarios. Ahora, se suponía que la idea del progreso, la ciencia, la tecnología venía a ayudar al ser humano, y entre eso, las horas que trabaja, su momento de aprendizaje, dispersión, etcétera. Claro.
Yo creo que está, digamos, si eso libera trabajo en el sentido de que permite disponer de tiempo libre, está fantástico. Está fantástico, o sea, está muy bien la máquina de lavar que nos libere del yugo de lavar. Incluso hasta está bien que determinadas tareas, incluso que pueden tener cierto componente intelectual, puedan ser sustituidas. Si eso, digamos, nos permite una jornada de trabajo más corta y nos permite vivir y dedicarnos a cosas que nos interesan. No sé, hay muchos de nosotros que hemos querido estudiar otras cosas. Vos mismo me contabas, bueno, puse a estudiar filosofía. Si eso te permite estudiar filosofía y estudiar algo que a vos te interesa, está perfecto. O sea, en la medida que eso implique una distribución más beneficiosa para todos, está muy bien y debería estimularse eso. El problema es que, bueno, en el capitalismo no es una tendencia natural. Por eso esto tiene que ser conquistado, arrancado por parte de trabajadoras y trabajadores. Estamos en los últimos minutos de lecturas compartidas con Valentina Viego, un tema muy actual. Ahí aparecen algunas cosas que son también complejas en el sentido de las mismas filas del empresariado. Hay empresas que prefieren a sus empleadas con buenos salarios, hablo de salarios de $5.000, $6.000 mensuales, sobre todo vinculadas a las empresas como Mercado Pago, etcétera, a determinada línea de trabajo, programadores y no me acuerdo cómo se llaman, junior, senior y no sé qué otros nombres les ponen a bueno, y tienen esta cuestión de que estén felices, incluso que trabajen, no sé si lo menos posible, pero si quiere estar en su casa, que esté en su casa, unos días sí, otros días no, voucher para el gym, para toda la vida les tienen resuelta a partir de lo material, y que son algunos de los mismos que plantean una especie de salario universal. Me refiero a empresas esas que salen en Forbes y que están diciendo, bueno, si queremos seguir facturando así, manejando todo así como venimos manejando, necesitamos de alguna manera que la gente pueda sobrevivir. Y otros que son sectores empresariales, digo, más rancios, que van por todo y ya. ¿Qué podés decir en este marco de debate sobre la reforma laboral en Argentina? De hecho se viene haciendo y eso lo ves en que la mitad está registrada, la mitad no, más menos. No han tocado la ley de contrato de trabajo todavía, no han podido, bueno. Pero también el empresariado, el empresariado grande en este mundo más global, tiene diferencias, ¿no? Hay líneas distintas de por dónde abordar, o son matices de una misma política. Sí, hay, digamos, hoy es difícil hablar de un empresariado de determinado estilo. Por ejemplo, no sé, en la década del 50-60 uno decía las empresas industriales, las empresas agropecuarias. Hoy, digamos, el nivel de concentración y de centralización que hay en el capitalismo, en la producción, ya no permite distinguir entre tipo. Entonces uno se encuentra que una empresa que tiene negocios tipo Mercado Libre al mismo tiempo está en energía o está en la industria. Entonces ya no hay un perfil muy nítido entre los intereses de esos empresarios. Pero eso no quiere decir que en determinadas ramas o disciplinas, como puede ser sectores que necesitan programación de determinado tipo y ahí necesitan creatividad, claro, a esos trabajadores los cuidan. Y ese trabajador necesita que esté despejado, que esté lúcido, que no venga estresado, porque claramente no va a programar bien o no va a hacer una programación novedosa como necesita. Entonces, claro, pero estamos hablando de que no es la mayoría. No, claro, el correo que va a repartir el paquete, lo pagan mal y... Totalmente, a esos los uberizamos. Al trabajador de tipo que solamente tiene que hacer una tarea que es muy poco calificada, para eso tenemos Uber, tenemos Pedido Ya, tenemos las empresas de reparto, que ahí no hay ningún tipo de cuidado. O sea, si se accidenta en la bicicleta, en la moto, bueno, es problema de él. ¿Quiere trabajar menos horas? No hay ningún problema, puede trabajar menos horas. ¿Quiere estudiar? ¿Quiere dormir?
no hay ningún problema. Se jode, cobra menos y le listo. ponemos menos puntaje, Claro. el algoritmo le asigna menos puntaje Sí. porque rechazó algún pedido y no le van a llegar tantos pedidos como antes. O sea que ahí hay una gestión, digamos, más ruda y más disciplinaria. Es impresionante ese cómo, me impresionó también la semana pasada, creo que fue la anterior, la movilización de quienes trabajan para esa plataforma, e insistimos en para y no en, Sí. porque la forma de considerar a alguien que trabaja para alguien tiene que ver con esto, con que hay jerarquías, con que hay dependencia, trabaja en su plataforma, a través de su plataforma, cobrando, bueno, una serie de circunstancias, además arriesgando el vehículo. Sí. Y algún fallo creo que hay en la provincia de Buenos Aires de hace algunos años, pocos años, que en el caso de Rappi le dijo, no, usted trabaja en relación de dependencia. Pero es como está naturalizado, que facilitaría una especie de trabajo autónomo, que no es tal de ninguna manera, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, las plataformas, sobre todo las de reparto y las de transporte, tienen esta idea de flexibilizar completamente. No hay, digamos, a quien reclamarle. La persona trabaja lo que quiere, digamos. O sea, como una cosa voluntaria. Sí, pero como decís vos, si no trabaja lo que quiere la empresa, claro, ¿no? Pierde. Pierde. Y no hay a quien reclamarle porque en teoría digamos, no quiso. Sí. Una vez que no quiso aceptar un pedido porque le quedaba muy sí. lejos o porque no estaba muy seguro de ir rápido. Entonces, es un sistema que ese sistema es más disciplinario. Y se difumina muchísimo más la figura del gerente, porque claro. antes uno sabía quién era el gerente, acá es nadie. No, claro. Es una mano de obra completamente flexibilizada. Entonces, digo, ¿es posible tener trabajos saludables y que cuiden de la vida? Sí, es posible, pero en este momento es para un segmento muy pequeño de trabajadores, al cual es muy difícil entrar, pero para la gran mayoría estas son las condiciones. De modo que, bueno, no queda otra que la organización y la organización de esos grupos y de todos para conseguir otro tipo de trabajo. Ahí seguimos yendo a que el otro día editorializamos en el siguiente sentido. La voy a hacer breve. Se habla de posverdad, de posmodernismo, de posmarxismo y una serie de cosas, pero en el fondo, como todo está hecho de trabajo, lo dijiste con otras palabras, pero más o menos así, seguimos en un punto en el conflicto clásico. Sí. Con un mundo muy cambiado, sí, no es el de Marx, no es el de todo concentrado en Europa, ese que ya conocemos, que lo vemos todos los días a la pantalla, pero el trabajo sigue dirimiendo la principal, para usar una palabra, grieta, que define las cuestiones de poder, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí ha habido un debate, ¿no? Entre los trabajadores sociales, se debaten si hay una nueva cuestión social, porque ahora las formas de trabajar y de producir y de vivir son diferentes a las que tenían lugar hace 200, 300 años atrás. Y bueno, personalmente yo creo que la contradicción básica, la contradicción principal sigue estando intacta. Claro, cambia porque el mundo cambia, pero eso no significa que la naturaleza del problema cambie. Cambia la exteriorización, las formas que se manifiesta. Ahora, si cambia la forma exterior, ¿eso significa que uno tiene que hacer otra cosa? No necesariamente. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de su estructura, la estructura no cambia. Pero bueno, ese es un debate, ¿no? Muchos han pensado o han creído que porque ahora se manifieste de otra forma hay que pensar en otras cosas diferentes. No sé, bueno, la historia lo dirá, pero Sí, claro. Personalmente creo que la estructura no ha cambiado y los desafíos son los mismos. Hemos compartido lecturas con Valentina Viego. Te dejo los últimos segundos agradeciendo muchísimo el texto que elegiste, el trabajo y la claridad, por si algo no te preguntamos si querías incluir dentro de esto que hemos conversado. No, bueno, es un tema para seguir pensando. En Argentina hay ahora ya 3, 4 proyectos de ley para reducir la jornada laboral y bueno, creo que hay que tener muy presentes todas estas vetas, ¿no? Todos estos matices que a veces se ponen el foco o, digamos, llaman la atención por un lado, pero están cambiando otra cosa que nos distrae. Claro. Nos distrae lo importante. Pero bueno, muchas gracias por invitarme. Valentina Viego pasó por Lecturas Compartidas.